Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy la alumna Ariana Ordóñez Vargas y el día de hoy vamos a ver un video acerca de los test neurodinámicos. Test de flexión pasiva del cuello es neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos, principalmente de la cabeza, el cuello y el tronco. Los componentes básicos del test son la flexión cervical superior u occipital y la flexión cervical inferior. A diferenciación estructural, para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos por el test neurodinámico, se realiza si previamente hemos añadido una elevación de la pierna recta mediante la flexión de esta rodilla. En el caso de sintomatología a nivel cervicotorácico, se va a realizar una flexión de rodilla, se extiende y los síntomas vendrían a ser en el cervicotorácico. Elevación de la pierna recta es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neurocognitivos que son principalmente el tronco, la pelvis y los miembros inferiores. Los componentes básicos del test son la extensión de rodilla y la flexión de cadera. Los componentes de sensibilización del test aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral toracolumbar, la aducción y rotación interna de cadera y la flexión dorsal de tobillo. La sensibilización, atendiendo a las diferentes estructuras nerviosas que llegan al pie, se realizan mediante la eversión del tobillo y pie para el nervio tibial, la inversión de tobillo y pie para el nervio peroneo o el varo y flexión dorsal de tobillo para el nervio sural. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos por el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras, que es la reducción de la flexión de cadera si existen síntomas distales en el miembro inferior, por ejemplo, dolor en el pie, y haciendo una reducción de la flexión dorsal de tobillo si existen síntomas proximales. El test LESLAM es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neurocognitivos de la cabeza, cuello, tronco y miembros inferiores. Los componentes básicos del test son la flexión toracolumbar, la flexión cervical superior o occipital, la flexión cervical inferior y la extensión de rodilla. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral toracolumbar, la aducción y rotación interna de cadera y la flexión dorsal de tobillo. La sensibilización, atendiendo a las diferentes estructuras nerviosas que llegan al pie, se realiza mediante la eversión de tobillo para el nervio tibial, la inversión de tobillo y pie para el nervio peroneo o el varo y flexión dorsal de tobillo para el nervio sural. El test de SLAM sentado en plano es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neurocognitivos de la cabeza, cuello, tronco y miembros inferiores. Los componentes básicos del test son la flexión toracolumbar, la flexión cervical superior o occipital, la flexión cervical inferior, la extensión de cadera y rodilla.
Los componentes de sensibilización del test es aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral toracolumbar, la aducción y rotación interna de cadera y la flexión dorsal del tobillo. La sensibilización atendida a las diferentes estructuras nerviosas que llegan al pie se realiza mediante la eversión de tobillo y pie para el nervio tibial, la inversión de tobillo y pie para el nervio peroneo o el varo y flexión dorsal de tobillo para el nervio sural. Reducción de la flexión cervical en caso de si existe síntomas distales, por ejemplo dolor en la pierna. Flexión de cadera y rodilla si existe síntomas proximales, por ejemplo en la zona cervical. El test de flexión pasiva de la rodilla en decúbito prono es un test neurodinámico que nos permite evaluar el tronco y los nervios periféricos dependientes del plexo lumbar, principalmente del nervio femoral. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la extensión de cadera y la flexión contralateral toracolumbar. A diferenciación estructural, para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos por el test neurodinámico, se realizan si previamente hemos añadido una flexión cervical desde la posición de esfinge, la reducción de dicha flexión cervical en caso de sintomatología del pelvis o miembro inferior. El test de SLAM en decúbito lateral es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la cabeza, cuello, tronco y miembros inferiores. En esta posición de base podemos evaluar los nervios periféricos dependientes del plexo lumbar o plexo lumbosacro mediante una bonificación de los componentes en el miembro inferior. Los componentes básicos del test son flexión toracolumbar, la flexión cervical. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son para los nervios dependientes del plexo lumbar, la flexión de rodilla y aumento de la extensión de cadera para el nervio femoral. El test neurodinámico de nervio superior 1 es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de la zona cervical y la extremidad superior, con una predilección hacia el nervio mediano. Los componentes básicos del test son la aducción glenohumeral de 110 grados, la extensión de muñeca y dedos, la supinación del antebrazo, la rotación externa glenohumeral y la extensión de codo. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la mecánica de los tejidos valorados son flexión contralateral cervical, traslación contralateral cervical, depresión escapular, la protracción escapular, aducción horizontal glenohumeral, aumento de la aducción glenohumeral, extensión y aducción activa de los dedos extendidos. Para realizar la maniobra de reducción de la abducción glenohumeral si existen síntomas distales, como por ejemplo en la mano. Reducción de la extensión de la muñeca si existen síntomas proximales. El test neurodinámico del miembro superior 2A es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neurocognitivos de la zona cervical, extremidad superior, con una predilección hacia el nervio mediano. Los componentes básicos del test son depresión escapular, extensión del codo, rotación externa glenohumeral, supinación del antebrazo, extensión de muñeca y dedos y aducción glenohumeral. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la sensibilización mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral cervical
y la traslación contralateral cervical. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos por el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Este test del miembro superior 2B nos permite evaluar la mecanosensibilidad neural de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior con una predilección hacia el nervio radial. Los componentes básicos del test son la depresión escapular, la extensión del codo, rotación interna glenohumeral, flexión de la muñeca y dedos y aducción glenohumeral. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral cervical, la traslación contralateral cervical, la inclinación cubital de muñeca y la flexión aproximación del primer dedo. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos por el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. La reducción de la depresión escapular si existen síntomas distales, por ejemplo en el antebrazo o la mano. Reducción de la flexión de muñeca en el caso de la sintomatología proximal. Test para el miembro superior 3 es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical, la extremidad superior, con una predilección hacia el nervio cubital. Los componentes básicos del test son la extensión de muñeca y dedos, pronación del antebrazo, rotación externa glenohumeral, flexión de codo, aducción glenohumeral, depresión escapular. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral cervical, protracción escapular, abducción horizontal glenohumeral, extensión del quinto dedo, inclinación radial de muñeca, sustitución de la rotación externa por interna. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos por el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la depresión escapular si existe síntomas distal, por ejemplo en la mano. Reducción de la extensión de la muñeca en caso exista en la zona cervical, que son los síntomas proximales.